Hoy, en esta edición, como verán, muy cargada de Televisión Pública Noticias, Nicolás Trota, el ministro de Educación de la Nación, seguirá siendo tema, ha sido tema durante toda la semana, seguirá siendo las próximas semanas, independientemente las medidas que se tomen antes de este fin de semana. Entendemos condicionadas esas medidas para la presencialidad en los colegios, de acuerdo a lo que decida, lo que falle la Corte Suprema. Nico, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien. Hoy tuvimos la prefoto, ahí atrás tuyo tenés la prefoto, que es cuando se juntan los jefes de gabinete. Es lo más parecido a esa reunión tripartita que existía antes. Es muy difícil ver a Alberto Fernández, Axel Kicillof, Horacio Rodríguez Larreta, por lo menos los jefes de gabinete sí. Yo no descartaría que los vuelvas a ver, pero mira lo que sería una buena noticia. Hoy se juntaron, la verdad que de manera bastante sorpresiva, los jefes de gabinete de Nación, de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires, convocados por Santiago Cafiero. ¿Te acordás que ayer te dije que había habido una reunión de la mesa chica de la Ciudad de Buenos Aires en la cual el ministro Hernán Quirós había encendido muchas alarmas por la situación de la Ciudad de Buenos Aires? Hoy siguió subiendo la situación de la ocupación de capas. Hoy, un dato perdido te voy a dar. En este momento la Argentina tiene su récord de internados por COVID. 5.134 personas están internadas por COVID. Es el récord. Por COVID. Por COVID. Es tremendo ese dato, Nicolás. ¿Por qué? Porque eso hay que sumarle los que están internados por otros problemas. Claro. El año pasado había muchos menos internados por otros problemas. Hoy no solo se suman los que ya estaban, sino que se suma un récord de internados. ¿Qué cantidad? 5.134 personas, un porcentaje importante menores de 60 años. Y lo que hay que decir, y la verdad que sí, un poco alarmista, pero un porcentaje muy grande de estas personas se van a morir. Claro. Pero no es que se van a morir porque lo digo yo, estadísticamente. Se van a morir. Bueno, estas son todas las situaciones que envuelven esta reunión, que de alguna manera tuvo como objetivo, vas a escuchar, porque dijeron que se evaluaron números epidemiológicos, que se evaluaron algunas medidas. La realidad es que la única función que tuvo esta reunión del día de hoy fue empezar a reconstruir un poco los puentes para una reunión un poco más definitiva que va a ser el día jueves, dentro de 48 horas. De las tres sedes, digamos, podemos decir La Plata, Olivos y la calle Uspallata, ahí en Parque Patricio, donde está la sede del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, abren la posibilidad de que el día jueves vuelva la foto del presidente Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta y el gobernador bonaerense Axel Kicillof. De hecho, recién contaba Gastón que Rodríguez Larreta aceptó participar mañana del Zoom con los gobernadores de la zona centro. Es una señal, también es una señal de la preocupación de la ciudad, de alguna manera de poner armas, podemos decir. Es probable, sí, sería interesante esa foto, no porque se eliminen las tensiones políticas, que si existe la política va a existir la tensión, ¿no? Sí, y hasta la división. Cuando se dice que la Argentina está dividida por esa grieta, existe esa grieta, pero siempre van a existir divisiones. Ahora, en este momento son necesarias dos cuestiones, se me ocurre. Una, que se aclaren las medidas, que se cuenten las medidas, que se expliquen las medidas para que impacte mejor en la sociedad. Y la segunda es que no se menoscabe la autoridad. Así es. De distintos distritos, que no se menoscabe la autoridad, en este caso la autoridad presidencial, que es quien las toma esas medidas. ¿Empezamos a escuchar testimonios? Dale, empecemos por el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, ¿te parece? Hernán Quirós, que alertó también sobre la situación de la ciudad y empezó también a intentar reconstruir puentes. Llevamos 14 días de estabilidad en la curva de casos, lo que nos ha llevado estos últimos días a cierta estabilidad en el número de camas de terapia intensiva, una estabilidad muy alta, con todas las camas de terapia intensiva muy ocupadas, pero estabilidad al fin, deja de crecer, y seguramente veremos dentro de 7 a 10 días cierto grado de estabilidad en la mortalidad. Los datos de la ciudad y de la Argentina, que el propio Ministerio de Educación ha comunicado con anterioridad, demuestran que el número de contagios de la presencialidad dentro de la escuela, cumpliendo los protocolos, la distancia, la ventilación y el uso de barbijo, son extremadamente pequeños. Ahora, hay cierta discusión, cierto planteo, cierta hipótesis que es absolutamente válida en el debate sobre, más allá de la escuela, que es un lugar seguro, el entorno escolar, como lo ha propuesto el Gobierno Nacional, y nosotros siempre estamos dispuestos a dialogar de cómo optimizar el entorno, cómo mejorar el traslado, cómo hacer la presencialidad más segura. Y también siempre estamos dispuestos a dialogar sobre qué cosas podemos hacer, qué cosas podemos mejorar de esa presencialidad para que los niños, sobre todo los más vulnerables y los más pequeños, puedan seguir con su presencialidad y podamos seguir cuidando a todos los argentinos en este momento tan duro.
Bueno, ahí habría quizás un tema todavía a pulir, ¿no? A ver qué es lo conveniente de acuerdo al caso. Vos tenés una idea, algo así como una información. ¿La vas a dejar correr para tenerla más chequeada o ya la podés empezar a contar? No, por ahí no podemos dar el dato puntual. Sí podemos decir dos cosas a destacar de lo que escuchábamos recién de Fernán Quirós. La primera es que es verdad, la ciudad hoy llevó a la Casa Rosada esta idea de, bueno, estamos en una situación de estabilidad. Yo hablé con gente del gobierno bonaerense y me decían, bueno, es como decir que si perdés todos los partidos 3-0, estás estable. Claro. Estás perdiendo todos los partidos 3-0. Sí, porque hay una cosa, Nico. Sí. Acá no es solamente un tema de bajar la cantidad de casos / muertes, sino también, de estabilizar, sino también, fundamentalmente, bajar, porque el futuro es dramático, así, pero el presente es doloroso. Entonces, si nos quedamos con que tenemos los mismos casos que hace 10 días o una semana, es angustiante. Es igual de angustiante que hace una semana. No es que estamos mejor que hace una semana. Exactamente. Lo que vos me consultabas recién, Ariel, la Ciudad de Buenos Aires está tratando de armar algún esquema para reducir la presencialidad en las escuelas, pero sostenerla, digamos, no ir a un escenario cero. ¿Y por qué quiere esto? Porque quiere llevar a la propuesta que haya consenso. Si vos te fijás, el principal conflicto que hubo entre la Ciudad de Buenos Aires y la Nación y la provincia de Buenos Aires fue la presencialidad escolar. Totalmente. Hasta ahí más o menos iban. Y eso desató otras batallas, como por ejemplo, una de las cosas que se habló en la reunión de hoy, bueno, que se controlen las medidas. Es algo que se habló el lunes en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque la Ciudad de Buenos Aires lleva más de 10 días con restricciones horarias, por ejemplo, la gastronomía, que no se cumplen. Y lo decíamos ayer, no es que digo yo que no se cumplen. Revisen, podemos traer los números del 134, se hacen las denuncias y hay infinidad de denuncias en la Ciudad de Buenos Aires. Así que digamos que empezó por la escolaridad y se fue para otros lados. Pero nos queda Daniel Goyán. Daniel Goyán, ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, creo que hablando de este punto, ¿no? Bueno, nosotros en esa reunión para consensuar medidas llevamos esta realidad. Lamentablemente, y por primera vez desde que comenzó la pandemia, no hubo consenso en este diagnóstico entre las partes, fundamentalmente, que hacen al AMBA bonaerense. El gobierno de la ciudad llevó una postura muy optimista, una postura de que tenían la situación muy controlado y un modelo matemático por el cual nos decían las terapias intensivas no van a saturar nunca. Entonces vamos a tener que pensar en nuevas medidas, acotadas en el tiempo, porque mientras tanto se está vacunando muchísimo y se sigue vacunando, están llegando ahora vacunas y cada vez más vacunas. Ahora necesitamos tener conciencia de que no es suficiente decir que la curva dejó de crecer a la velocidad que venía y que en medio se está estabilizando, sino lo que necesitamos es que la curva baje drásticamente, porque no soporta el sistema sanitario del país, no va a soportar 30.000 casos diarios. A este nivel de ocupación, si no bajamos la cantidad de casos, el sistema no aguanta. Ayer hubo una reunión en el Ministerio de Salud de la Nación, en donde además se alertó muy fuertemente con que si siguen aumentando los casos, tampoco va a alcanzar la generación de oxígeno, es decir, la producción de oxígeno. Entonces, más que nunca tenemos que bajar el consumo de oxígeno, y bajar el consumo de oxígeno es bajar la cantidad de pacientes que lo necesitan. La verdad es que algunas cuestiones quedan tan claras. Nadie puede tener la arrogancia de decir esto hay que hacerlo así, hay que hacerlo así. La verdad que hay recetas distintas de acuerdo al país, de acuerdo a los gobiernos. Pero hay cuestiones que son objetivas. Quisiera saber cuál es ese modelo matemático para creer que un sistema sanitario no se colapsa. Hasta el punto que apareció el ministro de Salud de ese distrito, de Ciudad de Buenos Aires, para decir que el riesgo existe. La Ciudad de Buenos Aires lo tiene un algoritmo por el cual mide eso literalmente, realmente. ¿Y de qué forma le dan los números así? La idea de ellos es que en algún momento la curva se estabilice lo más cerca posible de la línea de colapso, siempre teniendo en cuenta que lo saben, que están tomando riesgo. Pero fíjate la diferencia, con esto cerramos. Tenemos a la Ciudad de Buenos Aires celebrando la estabilidad, Goyán diciendo si nos quedamos estables así, el sistema colapsa.